De Isabel Allende, El viento conoce mi nombre. ¿Qué hay, gente? Hoy vamos a darle un vistazo a esta novela de la chilena Isabel Allende y, como ya es costumbre, vamos a empezar analizando su portada. Recuerden que este es un libro que nos recomienda Apple Books en su lista de recomendaciones para el año 2023 y aparte lo pone en primer lugar de esta lista. No sé si está categorizado como por impacto o por alguna especie de calidad o no sé, pero es la primera opción de Apple Books como recomendación. En la portada podemos ver a una mujer con una trenza que nos está dando la espalda. No sé si lo de la trenza sea algo importante o relevante. También en su trenza tiene una mariposa azul, tampoco sabemos si esto va a ser relevante. Y está rodeada de naturaleza hacia donde dirige su vista. Es una naturaleza muy hogareña, me da esa impresión, y al horizonte se ve lo que sería como una especie de atardecer. Siempre me gusta empezar viendo las portadas porque creo que nos pueden empezar a dar algunas pistas de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces hay que ver, hay que tratar de descubrir si en esta portada vienen algunas pistas de lo que nos va a dar la novela. No se puede ser algo relacionado con mariposas, algo relacionado con alcatraces, ¿no? Que creo que es una de las flores que viene en la portada, o palmas, me parece que es una palma. Entonces, no sé, o a lo mejor el fondo que se ve como un atardecer, un amanecer, creo que más va por atardecer, por el color naranja que presenta. Entonces, esto es importante que después veamos y pues si viene incluido dentro de la novela, sería como más rico, ¿no? Ahora, como si abriéramos el libro, vámonos primero a la contraportada. Vamos a ver qué nos dice la contraportada. Primero nos dice una descripción editorial, nos la ubica como una historia de violencia, amor, desarraigo y esperanza. Se sitúa en Viena en 1938. Recuerden que siempre en este tipo de novelas, sobre todo Isabel Allende, se va a algunas partes del mundo en donde tiene mucho que ver los acontecimientos históricos con lo que ella nos narra o cómo ella sitúa su novela. En Viena hay que recordar que se dio ese terrible acontecimiento en donde eh, Adolfo, que no vale la pena ni siquiera ser mencionado, en 1938, pues inicia lo que fue el tema tan horrible con los judíos. Entonces dice, Viena 1938, Samuel Adler es un niño judío, evidentemente, eso sabíamos que por ahí iba a estar, de 6 años, cuyo padre desaparece durante la noche de los cristales rotos, en la que su familia lo pierde todo. Recuerden que en Viena se da esta parte de la noche de los cristales rotos. Se le nombra así porque fue como amaneció la ciudad después de que aconteció el problema que inició con todo el tema del Holocausto. Esto ya nos dice mucho de la novela y de hacia dónde nos estamos yendo, ¿no? Su madre, desesperada, le consigue una plaza en un tren que le llevará desde la Austria nazi hasta Inglaterra. Que también esto era muy común. Las familias que más tenían, o incluso aquellas que consideraban a uno de sus miembros como el al que salvar, daban todo el esfuerzo y lo enviaban en tren, lo sacaban rápido de la ciudad, como lo que ocurre en las guerras, ¿no? Esto es algo muy común. Y dice, Samuel emprende una nueva etapa con su fiel violín, Samuel es el niño, recuerden, y con el paso de la soledad y la incertidumbre que lo acompañarán siempre en su dilatada vida. Entonces, ya de entrada sabemos que le espera a Samuel tragedia. Después nos dice, Arizona 2019, 8 décadas más tarde, Anita Díaz, de 7 años, sube con su madre a bordo de otro tren para escapar de un inminente peligro en El Salvador y exiliarse en Estados Unidos. Esta parte de los trenes y las subidas en trenes siempre tiene algo tan social de fondo, tan interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, todo este tema de los trenes y cómo
cruza mexicanos y centroamericanos o sudamericanos y llegan a buscar el sueño americano. O sea, como que el tren tiene este tema, este vínculo de escape tan fuerte con la sociedad. Su llegada coincide con una nueva e implacable política gubernamental que la separa de su madre en la frontera. Sola y asustada, lejos de todo lo que le es familiar, Anita se refugia en Azabajar, el mundo mágico que solo existe en su imaginación. Mientras tanto, Selena Durán, una joven trabajadora social, y Frank Angileri, un exitoso abogado, luchan por reunir a la niña con su madre y por ofrecerle un futuro mejor. Cierra la descripción de la editorial con una visión hacia lo que es la novela. Dice: en el viento conoce mi nombre, pasado y presente se entrelazan para relatar el drama del desarraigo y la redención de la solidaridad, la compasión y el amor. Una novela actual sobre los sacrificios que a veces los padres deben hacer por sus hijos, sobre la sorprendente capacidad de algunos niños para sobrevivir a la violencia sin dejar de soñar y sobre la tenacidad de la esperanza, que puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Entonces, si a ti te gusta el drama, si te gusta la tragedia, de entrada creo que esta es una de las novelas que sin duda deben de estar en tu lista de lecturas siguientes. En género es ficción y literatura, se publica en junio de este año, de 2023, y tiene una extensión de 352 páginas. La editorial es Plaza y Janés. Bien, ahora echemos, como lo que tocaría hacer ahora, un vistazo hacia adentro y vamos a leer las primeras páginas, ¿no? Me voy a saltar la parte de las primeras hojas en donde vienen los agradecimientos, no porque no sean importantes, sino que ahorita vamos a revisar el libro. Dice Los Adler, Viena, noviembre-diciembre de 1938. Había en el aire un anticipo de desgracia. Desde temprano, un viento de incertidumbre barría las calles, silbando entre los edificios, introduciéndose por los resquicios de puertas y ventanas. Es el invierno que ya está aquí, murmuró Rudolf Adler, para darse ánimo, pero no podía atribuirle al clima o al calendario la opresión que sentía en el pecho desde hacía varios meses. El miedo era una pestilencia de óxido y basura que Adler llevaba pegado en las narices. Ni el tabaco de su pipa, ni la fragancia cítrica de su loción de afeitar lograban atenuarla. Esa tarde, el olor del miedo agitado por la ventisca le impedía respirar. Se sentía mareado y con náuseas. Decidió despachar a los pacientes que esperaban su turno y cerrar la consulta temprano. Sorprendida, su asistente le preguntó si estaba enfermo. Trabajaba con él desde hacía 11 años, y en todo ese tiempo el médico nunca había descuidado sus obligaciones. Era un hombre metódico y puntual. Nada serio, solo un resfrío. Frau Goldberg, me iré a casa, replicó él. No sé si mencioné bien eso, ¿eh? Terminaron de ordenar el consultorio y de desinfectar el instrumental y se despidieron en la puerta, como cada día, sin sospechar que no volverían a verse. Hasta ahorita creo que está bastante interesante. Creo yo que es una lectura que sí te va atrapando. Digo, al final es Isabel Allende, o sea, es garantía de lectura, ¿no? Podemos ver que Rudolf Adler, pues es un doctor y nos dice que desde hace varios meses trae una opresión en el pecho. Yo supongo que haciendo referencia a que, o sea, recuerden que aquí nos sitúan, en noviembre y diciembre, y todo el tema de Viena transcurrió por ahí de marzo. Entonces, creo yo que ese es el tiempo, esos meses es a los que se refiere. Y por otro lado, justo en el siguiente párrafo, en donde dice Frau Goldberg se dirigió a la parada del tranvía y Rudolf Adler se fue caminando a paso rápido las pocas cuadras que lo separaban de la farmacia. Ahí yo me doy cuenta que Frau Goldberg es una persona, o sea, es la asistente, que en este caso... se me cortó esto, pero ya está. Te decía, me doy cuenta que Frau Goldberg es su asistente porque en la vez pasada que lo leí, en esta versión digital que estoy haciendo la lectura, su primer nombre viene con minúscula, entonces ahí me confundí.
Digo, es algo irrelevante, ¿no? Al final creo que de primera instancia pudo afectar un poco mi lectura, pero ya se corrigió y nada, ¿no? O sea, errores que pasan. Y bueno, vamos a seguir con la lectura. Fred Goldberg se dirigió a la parada del tranvía y Rudolf Adler se fue caminando a paso rápido las pocas cuadras que los separaban de la farmacia, con la cabeza enterrada entre los hombros, sujetándose el sombrero con una mano y su maletín con la otra. El pavimento estaba húmedo y el cielo encapotado. Calculó que había lloviznado y que más tarde caería uno de esos chaparrones de otoño que siempre lo pillaban sin paraguas. Había recorrido esas calles miles de veces, las conocía de memoria y nunca dejaba de apreciar su ciudad, una de las más hermosas del mundo. La armonía de los edificios barrocos y Art Nouveau, los árboles majestuosos en los que ya empezaban a caer las hojas, la plaza de su barrio, la estatua ecuestre, la vitrina de la pastelería con su despliegue de dulces y la del acuario, llena de curiosidades, pero en esta ocasión no levantó la vista del suelo, llevaba el peso del mundo en los hombros. Ese día los rumores amenazantes empezaron con la noticia de un atentado en París. Un diplomático alemán asesinado de 5 tiros por un muchacho judío polaco. Los altavoces del Tercer Reich clamaban venganza. Igual aquí voy a hacer un paréntesis. Recuerden que el Tercer Reich es ese término que le dieron los historiadores al periodo comprendido entre 1933 y 1945 para referirse a la organización alemana nazi. Es muy importante tener esto en mente porque eso nos ayuda a encajar exactamente en el punto en donde el autor o la autora, en este caso autora, está llevando la historia. Desde marzo, cuando Alemania había anexado a Austria y la Wehrmacht, perdónenme, no sé de pronunciarlo bien, pero bueno, desfiló con su soberbia militar por el centro de Viena entre los vítores de una multitud entusiasta, Rudolf Adler vivía angustiado. Sus temores habían comenzado unos años antes y aumentaron en la medida en que el poder de los nazis se fortaleció con el financiamiento y las armas de Hitler. Recurrían al terrorismo como arma política, aprovechando el descontento, especialmente de la juventud, por los problemas económicos que se arrastraban desde la Gran Depresión de 1929 y el sentimiento de humillación que produjo la derrota de la Primera Guerra Mundial. En 1934, asesinaron al jefe de gobierno Dollfuss en un fallido golpe de Estado y desde entonces habían matado 800 personas en diversos atentados. Amedrentaban a sus opositores provocando disturbios y amenazaban con una guerra civil. A comienzos de 1938, la situación de violencia interna era insostenible, mientras al otro lado de la frontera alemana presionaban para convertir a Austria en una de sus provincias. A pesar de las concesiones que hizo el gobierno ante las demandas alemanas, Hitler ordenó la invasión. El partido nazi austriaco había preparado el terreno y las tropas invasoras no solo no encontraron ninguna resistencia, sino que fueron aclamadas por la mayor parte de la población. El gobierno claudicó y 2 días más tarde el mismo Hitler entró triunfante en Viena. Los nazis establecieron un control absoluto en el territorio. Toda la oposición fue declarada ilegal. Las leyes germanas, el aparato de represión de la Gestapo y las SS y el fanatismo antisemita entraron en vigor de inmediato. Y aquí es lo que se decía, cuando un autor se toma esta libertad de explicar de todo el contexto social alrededor, se aprecia demasiado y te ayuda a entender mucho por qué los personajes están de cierta forma. En este caso, Rudolf Adler, no me acuerdo cómo se llama, pero nuestro personaje principal, ahorita te digo el nombre, Adler, perdón, pues por eso estaba tan desencajado, ¿no? Lleva tantos meses en una incertidumbre. Imagínate estar siendo invadido por el enemigo y no saber qué va a hacer de ti, de tus posesiones, de tu familia, de tu tierra. Y continúa, Rudolf sabía que también Rachel, su mujer,
quien antes había sido racional y práctica, sin la menor tendencia a imaginar desgracias, ahora estaba casi paralizada por la ansiedad y solo funcionaba con ayuda de drogas. Ambos procuraban proteger la inocencia de su hijo Samuel, pero el niño, que iba a cumplir 6 años, tenía la madurez de un adulto, observaba, escuchaba y entendía sin hacer preguntas. Al principio Rudolf medicaba a su mujer con los mismos tranquilizantes que le recetaba a algunos de sus pacientes, pero como le hacían cada vez menos efecto, reforzó el tratamiento con unas gotas poderosas que conseguía en frascos oscuros sin etiqueta. Él las necesitaba tanto como ella, pero no podía tomarlas porque habrían interferido en su habilidad profesional. Las gotas se las entregaba sigilosamente Peter Steiner, el dueño de la farmacia, que era su amigo desde hacía muchos años. Adler era el único médico a quien Steiner confiaba su salud y la de su familia. Ningún decreto de las autoridades que prohibía las relaciones entre arios y judíos podía alterar la estima que los unía. Esto es muy crudo, ¿no? O sea, muchas veces, si no decir todas las veces, el problema de las guerras es entre la parte política de las naciones y no tiene mucho que ver con el pueblo. Simplemente dos partes políticas opositoras que no se ponen de acuerdo y que buscan unas pasar por arriba de otras son las que pelean y utilizan al pueblo para llevar a cabo esa pelea. Una tontería. Pero bueno, continuamos. En los últimos meses, sin embargo, Steiner debía evitarlo en público, porque no se podía permitir líos con el comité nazi del barrio. En el pasado habían jugado miles de partidas de póker y ajedrez, compartían libros y periódicos y solían ir de excursión a las montañas o a pescar para huir de las esposas, como decían entre risotadas, y en el caso de Steiner, escapar de su manada de hijos. Ahora Adler no participaba en los juegos de póker en la trastienda de Steiner. El farmacéutico recibía a Adler por la puerta trasera y le daba la droga sin anotarla en su contabilidad. Y bien, aquí vamos a terminar con esta lectura y haremos los últimos comentarios. Creo yo que, como les he dicho anteriormente, este tipo de novelas te ayuda como un conocimiento más profundo, aunque muchas de estas novelas son ficción, pero te ayuda a entender perfectamente cuando el autor es lo suficientemente preparado. Te ayuda a entender mucho del contexto social que se vivía. Por eso es importante que estas novelas, aunque sean ficción, las incluyas si es que quieres entender más a fondo, ¿no? Hay como una especie de curaduría que ya hace el autor, en este caso autora Isabel Allende, al escribir este pedazo de pieza, ¿no? Ella ya hizo una curaduría por ti, una investigación previa, y el hecho de que te la presente te ayuda a ti a conocer mucho mejor el sentimiento, la situación social, el contexto histórico, no sé, o sea, creo que esto es perfecto para dárselo a una persona que esté interesada en conocer más sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial, sobre Adolfo Hitler, sobre el Holocausto. Incluso yo se la daría a las generaciones jóvenes para sensibilizarlos sobre esa situación, ¿no? Entonces, creo que esta es una excelente opción, ya sea para ti o para regalar. Definitivamente yo también la considero como una alternativa para tener en tus próximas lecturas, para ir a la librería y decir, oye, no sé qué leer. Bueno, me voy aquí con Isabel Allende, con una chilena que sé que es garantía y me compro El viento conoce mi nombre. Espero que te haya gustado. Te mando un saludo.